1:4. Amén. Hechos 1:4. Aunque es tan común para nosotros estos versículos y esta historia y esta obra de Dios, sin embargo vamos hoy a ver algo más. ¿Ya tienen? Cuando el Señor resucita y regresa y 40 días les estuvo hablándole acerca del reino de Dios y se acerca de Dios. Para eso debieron haber tenido, después de haber recibido, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían, dice, y hablándoles acerca del reino de Dios y estando juntos, porque ese es el con un propósito, adorar, alabar, pero entonces del Padre, esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, y oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y luego ya cuando nosotros sabemos que después de ese tiempo y ese periodo de 50 días, en el día de Pentecostés, ¿verdad? De Shavuot en hebreo, ¿verdad? Dice que estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, como que soplaba, el cual fue llena toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y a partir de ahí viene la promesa que Dios había hablado desde el Antiguo Testamento. Ahorita van a entender. Y luego en el versículo 32, ahí mismo, dice, a este Jesús resucitó Dios, todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, vamos a hablar sobre el Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y luego dice que en el versículo 37, después de acabar el mensaje, Pedro, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Miren la respuesta. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire, vamos a hablar algo un poquito sobre el don del Espíritu Santo, aunque sabemos que todos y continuamente escuchamos del Espíritu Santo y de todo lo que Dios nos ha prometido a través de él. Yo quiero decir una cosa, aquí nos está diciendo, primero, ¿por qué vino y descendió el Espíritu Santo? Fue porque el Padre lo había prometido desde el Antiguo Testamento, había dado una promesa de que iba a derramar el Espíritu Santo sobre los hombres. O sea, si Él no hubiera dado esa promesa, nunca hubiera venido el Espíritu Santo. O sea, Dios quiso, el Padre. Señor, te damos gracias en esta hora porque ese fue tu propósito, ese fue tu deseo y ese fue también, Señor, la gran bendición que recibimos de ti, Señor, al darnos a nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y darnos la promesa de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras almas. Señor, ayúdanos, Padre mío, a ver la gran bendición, Señor, que recibimos y tenemos el beneficio tan grande de tener tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.
empezamos también con esto. ¿Quién da la vida? ¿Quién da la vida? El Señor nos dijo, ¿verdad? En el capítulo 3, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. O sea, ¿quién nos da la vida espiritual? Jesús, ¿no? Pero ¿qué manda? El Espíritu Santo. Solo a través del Espíritu de Dios recibimos vida espiritual, no una religión, nada. A través del Espíritu Santo. ¿Quién hace que esta alabanza y esta oración suba a la presencia de Dios? El Espíritu Santo. Si usted se da cuenta y empieza a analizar toda la obra, la oración, la alabanza, la obra, todo es parte de la obra del Espíritu Santo. Fíjese la importancia de tener el Espíritu Santo en su vida. Entonces aquí vemos cómo, aparte, un punto que cómo se cambia o se quiere poner condiciones del hombre o de las religiones o de todas denominaciones. ¿Qué fue? ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? ¿Qué hicimos? Exactamente. Aquí nos dice, primero ellos escucharon el mensaje y oyeron que Jesucristo es Dios mismo, es el Hijo de Dios y que a través de él venía la promesa de salvación, de perdón y la promesa del Espíritu Santo. Los judíos religiosos, ¿sí?, ni siquiera entendían que la obra de Jesucristo consistía primeramente en el perdón de pecados por su sangre, porque ellos tenían su sistema de sacrificio. Como quiere llorar. Y tampoco podían entender que iban a recibir una promesa de Dios, de recibir la presencia, la vida de Dios en ellos, en todos nosotros, por el Espíritu Santo. Dice, cuando ellos escucharon el mensaje de Pedro y lo que habían hecho a través de matado a Jesucristo y todo lo demás, Pedro les dijo, arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué haremos? Dice, para recibir el Espíritu Santo, creer en Jesucristo. Primer punto, creer en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que pagó por tus pecados, que murió en la cruz por ti. Todo lo que es el creer en Jesucristo. De primer punto, arrepentirnos de nuestros pecados. Todos tenemos que tener un arrepentimiento de nuestra vida pasada, hermano. No importa que haya sido muy religioso, no importa que haya sido un hombre, ¿verdad?, que aparentemente eres muy bueno, y todos tenemos que arrepentirnos, todos. Aún tu abuelita y tu bisabuelita y todos los que quieran, le tienen que arrepentir. Y bautizarse. Aquí no está. Y recibiréis el don del Espíritu. Sabemos que hay doctrinas ahora de hombres, ¿verdad?, que para recibir el Espíritu Santo tienen que hacer ciertas cosas, mandamientos de hombre. No. Si hacemos esto, es la promesa de Dios. Vamos a recibir el don del Espíritu Santo. Vamos a tener una nueva vida espiritual, una vida que nunca habíamos experimentado. Entonces vemos que ¿quién da la vida? Por medio del Espíritu Santo a los hombres. Es verdad que el hombre, aquí vamos a introducir un poquito algo, somos cuerpos, somos carne, somos materia. Y en el mismo cuerpo que tenemos en esta alma, Dios envía el Espíritu Santo. Ahora, es verdad que el hombre, entre más tiene, más quiere tener, poseer cosas del reino, de la tierra, del mundo. ¿Qué hace el hombre? Por nuestra propia naturaleza carnal, lo que más quiere el hombre tener, poseer del reino de la tierra, mundo, riquezas, goces, satisfacciones, tesoros. Y es verdad. Es normal por la carne, la naturaleza de la carne va a buscar más. ¿De qué? De todas estas cosas. Y si tiene más poder, más dinero, más riquezas, más bienes, tiene más cosas del reino de la tierra, más de lo que es de él. Y por lógica, ¿qué va a hacer? Va a poder disfrutar, tener más gusto, placer, cosas, etcétera, de la carne, ¿sí?
Una persona pobre que no tiene, no puede gozar, no puede tener todo lo que puede tener un rico. Una persona que tiene en exceso, o aunque sea a medias, ¿verdad? ¿Sí? Pero aquella persona que es rica, y por eso el hombre quiere tener más, porque quiere tener más goce, más placer, más satisfacción, más todo lo que es de esta tierra. Pero ahora fíjese, lo voy a voltear al revés, para que al final, nuestra hermana, y vamos a orar por esto. Mas, ¿qué pasa? Si tenemos más del Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Fíjese, así como tienes más cosas del mundo, de la tierra, dinero, poder y todo, y puedes gozar y manejar todo lo que quieras, ¿qué pasa a lo contrario? Si tenemos más del Espíritu Santo de Dios en nuestra alma, ¿qué vamos a tener? Más de lo que es de su reino de Dios. Vamos a tener más de lo que representa es el reino de Dios, más de su presencia, más de su presencia. ¿Por qué no llegamos a tener más goce, más paz, más entendimiento, más todo de lo que es del reino de los cielos? Porque necesitamos más del Espíritu Santo. Estamos tan tibios, tan mediocres, ¿verdad? Tan llenos del mundo y de las cosas del mundo, que las oraciones, como decían, vea, ¿qué es lo que más se pide? Puro mundo, dame. Pero ¿quién pide más del Espíritu? Ahora, si yo tengo más del Espíritu Santo, por lógica, los que oramos, venimos aquí a orar, por eso, y venimos llenos del mundial, venimos llenos de las cosas del mundo, para venir a alabar a Dios, tienes que venir lleno del Espíritu. Para venir a comer tienes que estar lleno del Espíritu Santo, para que puedas aprovechar los momentos que Dios te da. Allá en el mundo estás gozando en la carne, ¿verdad? Entonces, si tienes más del Espíritu, vas a gozar más de su presencia. El tener más de Dios, de su Espíritu, es lo más valioso. Vas a tener más libertad también, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Libertad del pecado, libertad del mundo. Ya no te va a atar tanto el mundo a las cosas terrenales y materiales, porque vas a tener más libertad para buscar, para amar a Dios. ¿Por qué no tienen libertad? Porque el Espíritu de Dios apenas es una llamita así chiquitita, ¿verdad? Y la llama de la carne está así. Entonces, es lo más valioso que podemos tener, no de este reino del mundo material y las cosas que son de él, sino del reino de los cielos. Tenemos que pedir más a Dios de su Espíritu Santo, más que las cosas de la tierra, más de lo que el mundo pide y de lo que tú quieres. Tú lo único que quieres es cosas materiales. Yo no oigo aquí que pidamos, Señor, quiero más de tu Espíritu Santo, quiero llenarme más, solamente cosas terrenales, materiales, ¿verdad? Y queremos más y más, dame un carro nuevo, dame esto, dame el otro, dame aquello. Pero hermano, cuando se pide, dame más de tu... Sean sinceros. Sean sinceros. Yo también por mí, entendí, comprendí que entre más pida del Espíritu Santo, más bendición, más llenura, más plenitud voy a tener de él y más frutos del Espíritu. ¿Por qué no hay frutos en la iglesia del Espíritu? Porque no están llenos del Espíritu Santo. Porque las carnes y los frutos de ellas se manifiestan más. Sean sinceros, hermano. Estamos llenos del mundo, están llenos de la carne. Los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Pocos se ven, pocos se manifiestan. ¿Por qué? Porque necesitamos pedir más del Espíritu Santo. Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo, hermano. Dios quiere que la vida vivas llena del Espíritu Santo y que poco a poco te despoje, porque si no, no vas a tener libertad para servir, para amar a Dios, para hacer lo que Dios te manda. ¿Me entiende? Entonces siempre estamos pidiendo que venga el reino del mundo, que vengan las cosas materiales. Fíjese nada más, hermano, los mismos apóstoles, una vez aquí en el 1 que el Señor le está diciendo que tenían que esperar en Jerusalén la promesa del Espíritu. ¿Qué pasa inmediatamente después? Señor, ¿restaurarás el reino a Israel? Querían el reino material, terrenal. No se daban cuenta lo que Dios les estaba ofreciendo, dando el Espíritu Santo.
Y les dijo, vas a recibir el Espíritu de Dios, vas a recibir poder espiritual, una vida que vas a disfrutar conmigo, no con el mundo, no con las cosas terrenales y materiales, como solamente queremos disfrutar, más de lo material del mundo, hermano. Qué terrible, ¿verdad? Fíjense, ahorita va a ver ¿qué es lo mejor, hermano? ¿Qué es lo mejor? Tenemos que disfrutar más de Dios, pero sin tener nada del Espíritu Santo, hermano, como el mundo. Solamente son religiosos. No pueden disfrutar. Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Nada pueden disfrutar de Dios, del reino de los cielos. Solamente son unos cuantos vienen aquí que el ánimo se cansa de decir, alaben a Dios de corazón, oren con el Espíritu, no con la carne. Oremos así. Y hermano, sí, hermanito, Más. Y cuando está el Espíritu Santo, hermano, de veras que te prende, como sea, el fuego del Espíritu Santo va a apagar toda la carne. Hermano, no me salgan con cuentos de que no puedo. Porque si está el Espíritu de Dios, hermano, en tu vida, en una forma plena, total, llena, vas a manifestar esa vida del Espíritu, llena del Espíritu. No estoy hablando de hacer manifestaciones locas, no, sino de estar lleno del Espíritu, del gozo, de la presencia. Entonces es necesario disfrutar de Él, tener esos frutos. Y no lo puedo, entienda, no puedo disfrutar a Dios si no es por el Espíritu Santo. No es por el mundo, no es por la carne. Mientras yo no esté lleno del Espíritu de Dios, nunca lo voy a disfrutar. No puedo entender por qué hay hermanos que se gozan, disfrutan. Y yo, con la carota, el chango, ¿verdad? Pero mire, ahora nomás póngase a pensar una cosa. Fíjese a pensar. Estoy de acuerdo que también los apóstoles nunca habían experimentado una vida del Espíritu. Es decir, una vida religiosa, judía, que solamente era todo en la carne y en el alma, pero no una vida espiritual. ¿Me entiende? Imagínese, piense esto, fíjese, para que vea la gran bendición que tenemos. Y ya deja de estar pidiendo para sus guaraches, ya no deja de estar pidiendo para su carne. Pida para el Espíritu de Dios en su vida. Pida que esté bien y olvídese, lo demás será dado por añadidura. Imagínese, en el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba en el Antiguo Testamento? ¿A quiénes les entregaba el Señor el Espíritu? ¿Tenían todos el Espíritu Santo? No. Solamente al sumo sacerdote, aquellos sacerdotes. Y era para ministrar. Tú no puedes ministrar sin el Espíritu Santo, hermano. Eso es la carnota la que ministra aquí. No puedes ministrar en el Espíritu. En la carne sí, pero no sirve para nada. Ni la iglesia se edifica. El sumo sacerdote tenía que tener el Espíritu para servir. Los reyes también tenían el Espíritu de Dios con un propósito de servir a Dios. Los profetas igual. Desde luego tenían cierta, ¿verdad? Como David, cierta comunión a través del Espíritu Santo con Dios. ¿Por qué se gozaba tanto David en la adoración y alabanza? ¿Y por qué Saúl ni de chiste? ¿Por qué David se gozaba? Porque tenía el Espíritu de Dios y lo mantenía. Estaba, no sé con quién diciendo, parece que con Josué. Tenemos que mantener un nivel espiritual. Un nivel espiritual y eso cuesta. Es como el nivel en el mundo. Los ricos tienen un nivel de vida y quieren y siguen manteniendo ese nivel y no quieren bajar. En lo espiritual es muy fácil bajar, pero no subir el nivel espiritual. Porque rápido bajamos a un nivel carnal, material, animal, humano. Pero no subimos tan rápidamente a ese nivel espiritual. Porque no lo mantenemos, hermano. Porque estamos más llenos, ¿verdad?, del mundo y de las cosas del mundo. Pero cuando empezamos a darnos cuenta que debo de subir mi nivel espiritual, que debo de vivir más en ese gozo, porque me encanta vivir en el Espíritu, porque ya lo experimenté, porque ahora es mejor vivir en el Espíritu que vivir en la carne.
todos los gozos y los placeres de la carne no tienen comparación, pero como no lo experimentan, no van a poderlo aprovechar. Bueno, solamente ellos tenían el Espíritu de Dios y era para servirle. No lo tenían como hijos. Ahorita le doy los versículos. Sí, me entienden, ¿verdad? Lo tenían para servicio. Porque sin el Espíritu de Dios no podemos servirle a Dios. Aquí los apóstoles pues, dicen, cuando venga el Espíritu Santo me van a servir, van a ser testigos. Aquí. ¿Por qué no pueden irnos a ir a predicar? En fin, ¿verdad? Mire, para servirle. Pero ¿cómo hubieran querido tener ellos el Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Cómo hubieran querido ellos tener? ¿Usted cree que ellos no hubieran querido tener la presencia del Espíritu Santo? Aunque no sabían qué iba a pasar o qué iban a experimentar. Pero ellos hubieran querido tener la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, ¿sí o no? Y no lo tuvieron. Nunca. Aún los ángeles, ¿cree que los ángeles no quisieran tener el Espíritu de Cristo en ellos? Tienen un espíritu de servicio y son espíritu, pero no tienen el Espíritu de Cristo. Gálatas 4 dice así, vea, ¿qué espíritu nos dio el Señor? No te dio el Espíritu de María, ni de Pedro, ni de Juan, ni de ningún hombre, ni del de tu papá. Te dio el Espíritu de Cristo. Dice, es Gálatas 4. Ahorita les doy la cita. 4:6. ¿Qué dice? Qué triste, hermano, que estemos rechazando el Espíritu de Dios, la vida plena del Espíritu Santo, por seguir la vida del mundo y de la carne. Desde el 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, una ley de la carne, del mundo, del pecado, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esto no lo hacía en el antiguo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de ¿quién? ¿El Espíritu de quién? El cual clama, Abba, Padre. ¿Realmente clama eso? Fíjese lo que hace el Espíritu Santo. Clama por Dios, clama por el reino de Él, no clama por el mundo, no clama por tus intereses carnales, animales y materiales, ¿verdad? Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. El Espíritu de Dios clama, Abba, Padre. Sin el Espíritu de Dios nadie puede adorar a Dios. Sin el Espíritu de Dios no pueden ir al reino de los cielos. No podemos hacer nada si no tenemos el Espíritu. ¿Ya están dándose cuenta? Podemos hacer muchas cosas en la carne, en la materia, servir y acá y allá, y andar como trompos chilladores, como muchos pastores, pero no tienen el poder del Espíritu Santo en sus vidas para vivir, para tener esa comunión en la oración. ¿Cómo se goza un hijo o una hija de Dios en la oración? Por la comunión que hay con Dios. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. ¿Te gozas en la oración, hermano? No carnalmente. ¿Te gozas en la presencia de Dios, en la adoración, en la alabanza? Entonces tenéis el Espíritu de Dios. Y si no sabes qué espíritu tienes, ¿verdad? De fulano, de mengano. Entonces se da cuenta cómo quisieran ellos tener el Espíritu Santo de Dios, de ser hijos de Dios. Para eso envió el Espíritu Santo. ¿Podéis conocer a Dios sin el Espíritu Santo, hermano? ¿Podéis entender la palabra de Dios sin el Espíritu Santo? Fíjese la importancia de tener el Espíritu de Dios. ¿Podéis amar a Dios sin el Espíritu Santo? Los judíos tenían su religión y todo. ¿Amaban a Dios? Lo podían servir en la carne y en los sacrificios, pero no en el Espíritu. Entonces, aquí vemos que el Espíritu Santo, si los hombres no tienen nada del Espíritu de Dios en sus almas, ¿cómo podrán gozar? ¿Cómo podrán experimentar? ¿Cómo podrán tener la presencia de Dios? Porque todo lo que es de Él
solamente es espiritual. Si no tienen nada de Él, no pueden disfrutar, no poder tener nada de lo que es de Él, de su presencia, de su conocimiento, de su vida de Dios en Él. Dices, es que yo creo en Dios. El diablo también cree, hombre. El diablo también cree y cree más que tú. Pero nunca tendrá el Espíritu de Dios, ¿verdad? Nada de lo que si no tiene el Espíritu de Dios, el hombre puede experimentar, puede conocer. Solo por el Espíritu Santo de Dios el hombre puede tener comunión, disfrutar, relación, frutos, tratos con Dios. Tratos con, tú por aquí puedes ser el hombre más amiguero, más tratos con todo el mundo y con toda la gente, pero no puedes tener un solo trato con Dios. Y puedes pasar tiempo en el mundo y con la gente de afuera y ser muy amiguero y muchos tratos, pero ¿cuánto tiempo pasas con Dios? ¿Cuánto tiempo en tu trato pasas con Dios? Con trabajos. Gracias, Señor, por la comida. Amén. Eso no es un trato. Bueno, ¿por qué Dios dice, por qué tenemos que tener el Espíritu de Dios para tener tratos, vida con Él? Porque dice que Dios es, ¿qué? Espíritu. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y solamente los que le sirven al Señor en espíritu y en verdad y le adoran, ¿verdad? Pueden disfrutar de Dios. No a través de ritos, no a través de mandamientos de hombre. Por la naturaleza carnal y aún el alma del hombre pecaminosa, no podemos tener verdadera comunión, trato con Dios, ni relación personal. ¿Sí lo creen, hermano? ¿Sí de veras están conscientes, hermano? ¿Cuánto necesitamos la presencia del Espíritu Santo en tu vida? Ya deja de estar pidiendo por tu carnota. Ya deja de estar pidiendo, como decían, solo por cosas materiales. Empieza a pedir por la vida espiritual. Empieza a llenarte del Espíritu Santo. Por eso el Señor dice, seamos llenos del Espíritu. El Señor sabe que si no estás lleno del Espíritu Santo, vas a estar lleno del mundo, de la carne, de los deseos, de los frutos de la carne, entienda. Y no te vas a ir con el Señor así. Porque la palabra de Dios dice, como esas vírgenes insensatas, ¿cuánto espíritu tenían? Nada. Una llamita, posiblemente así. No era suficiente para tener comunión. No era suficiente, se había acabado la pila del espíritu, como se sacaba ¿cómo se llama? En su teléfono celular y ya no pueden hablar, no tenían nada de tratos con Dios, pero ahí andaban a tres con las otras vírgenes, ¿verdad? Pero se quedaron. ¿Qué fue lo que necesitaban? ¿Usted cree que no creían? Ahí andaban con las otras. Ya iban ahí también muy puestas a entrar a la cena del Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Ciérrenle la puerta y no las dejen entrar. Porque estas quién sabe de dónde son, ¿verdad? Míralas, ven muy furufas y muy listas y muy bien vestiditas en la carne, pero mira, en el espíritu están sin nada de ello. Bueno, mire, el hombre natural puede decir creer en Dios, en Jesucristo, pero no tiene trato, comunión, disfrute con Dios ni con Jesucristo, porque solo es por su Espíritu Santo, como Israel y su religión. ¿Qué hacía Israel en el Antiguo Testamento? Tenía un rito, una tradición, todo lo que ellos hacían a través de su religión. Solamente tenían un trato religioso, tradiciones, mandamientos de la carne, ¿verdad? Pero tenían un trato espiritual. El Señor les decía que ellos no amaban, no tenían el amor de Dios en su corazón. En fin, no le conocieron a Jesucristo. Lo crucificaron. Pero cuando vino el Espíritu Santo, lo primero que hizo fue ¿qué? Darnos a conocer a quién, a Jesucristo. No al mundo, no a los hombres, no a la religión. ¿Qué nos importa las religiones del mundo, el chamuco y todo? Ay, quiero conocer esto, quiero conocer lo otro. Quiere conocer a Cristo, el Espíritu Santo te da el poder para conocer a Cristo, pero prefieres conocer al mundo y conocer las cosas del mundo. ¿Se acuerdan qué le dijo el Señor al Nico?
que el que no naciere del agua y el espíritu, no hay vida, no hay tratos, no hay comunión, no hay relación de vida con Dios y con Jesucristo. Aunque tenían muchos ritos, muchas tradiciones y mucho conocimiento en la carne, pero no en el espíritu. ¿Me entiendes? Nicodemo era el hombre que podía decir, ser un hombre que decía conocer a Dios, y Dios le dijo, no, si no naces del espíritu, ni siquiera te conozco. ¿Me entiendes? Y fíjense que le dijo también, entonces, no hay más que una comunión, una relación terrenal, material, carnal, de rito con Dios, sin su Espíritu Santo. ¿Qué le dijo el Señor en Juan 4:20 a la mujer? Véanlo, vamos a ver rápidamente. Sin el Espíritu de Dios, aquella mujer, como ahorita está pasando, ¿verdad? En todo el mundo y en las religiones aún ecuménicas o en las religiones de todo el mundo, sean judías, sean evangélicas, sean cualquier religión. Le dijo esta mujer de 19, le dijo la mujer, ¿ya la vieron? 4:19, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene, y viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, ¿qué necesitamos? Ay, no, pues que tengo que ir a la basílica de quién sabe quién, tengo que ir al lugar, a la iglesia fulana, a la iglesia mengana. ¡No! Tienes que ir a las plantas de Jesucristo. Si tienes el Espíritu Santo, ¿sabes qué? Ahí donde estás, en tu casa, ahí en tu hogar, puedes adorar a Jesucristo. Si nos reunimos aquí es para adorarlo. Es para bendecirlo, es para glorificarlo, pero tú lo puedes y lo debes hacer en tu casa, en tu hogar, no la más cuando vienes aquí, porque entonces eso es religión. Por eso es solamente ver que los otros lo hacen y tú quieres hacerlo, pero no lo haces en tu casa, no lo adoras. Entonces, de nada sirve el lugar, lo que sirve es el espíritu. Y ellos te decían, ahí lo vamos a hacer. Le dijo, no, eso es una adoración en la carne. Yo no recibo adoración en la carne. Yo no recibo servicio en la carne. Debemos de analizar si lo que estamos haciendo, sirviendo al Señor, ya sea los que predican o aquí cuando vienes a alabar a Dios, hermano, adorarlo, ve con qué espíritu lo estás haciendo para que te vean los hermanos. O a muchos que levantan las manos, porque si yo levanto las manos, el hermano levantó las manos, levántenla todos, no sé. O si el hermano estornudó, todos, o Josué estornudó, todos tienen que estornudar. No, tienes que servir a Dios en espíritu y en verdad. No tienes que imitar, como sea, ni seguir a los hombres. Nosotros tenemos una libertad espiritual para adorar a Dios, no a través de los ritos, ni de la carne, ni de los hombres. ¿Se entiende, verdad? Esta mujer decía, pues no, solo ahí lo vamos a adorar. Solamente ahí o en Jerusalén, ¿no? Los judíos creen que todavía ahí solamente lo pueden adorar, pero en el Antiguo Testamento así era, porque ahí estaba el Espíritu de Dios y ellos no lo tenían, pero podían ir a ver ahí y sentir cierta presencia del Espíritu de Dios, pero no lo tenían en su corazón, ¿verdad? Bueno, voy terminando, ¿verdad? Entonces le dijo a esta mujer también, porque Él es quien nos enseña también, nos comunica. ¿Quién nos comunica con Jesucristo? ¿Quién nos da el conocimiento de Cristo, hermano? Dice que nos ha dado el Espíritu de Cristo para que le conozcamos. ¿Cómo amamos? Dice que el Señor también derramó el amor de Dios en nuestros corazones por su Espíritu. La carne y la sangre no pueden amar a Dios, hermano, entiéndelo. Si tú no tienes, no es más que un mentiroso y un que es que amador.
pero no de Dios, sino de ti mismo, de tu conveniencia, como los judíos, hermano, como los judíos o cualquier religión. Te hable a cualquier religioso católico, lo que sea, mormón, ¿amas a Dios? Ahí claro que le amo. No le vas a amar más que en el Espíritu, porque Dios ha derramado el Espíritu de Dios, el amor de Dios por el Espíritu. ¿Tú crees que tú le puedes amar a Dios, hermano, por tu alma y tu carne? ¿Quién te motiva a amarlo, a dejar todo? Amar a Dios antes que a todas tus cochinadas, ¿verdad? Es por el Espíritu de Dios. Si tú no amas a Dios de esa forma y de esa manera, no pienses, hermano, nunca que has recibido el Espíritu Santo. Él nos enseña. Y es como, podemos poner un ejemplo burdo, un teléfono celular. Si yo no tengo un celular, no puedo comunicarme con ningún hombre de lejos, aunque me mande palomitas o señales de humo, ¿verdad? Dios es espíritu y solo teniendo su Espíritu Santo podemos comunicar, hablar con Él. De otra forma es mentira. Es una solamente comunicación personal, humana, carnal, ¿verdad? Y Él me va a contestar. Él sí me contesta porque tenemos contacto. El que se une a Jesucristo, un espíritu, es con Él. Y es cuando hay comunicación por el Espíritu, no por tu carne, ni por tu alma, ¿verdad? Para eso nos dio también el Espíritu Santo, para tener una comunión a través de la oración con el Señor, para hablar con Él sin mediadores, sin intercesores. Ay, que ore el hermanito por mí. Pues tú ora, ¿qué no tienes el Espíritu Santo? O que dígale al hermanito que me preste su espíritu para hablar. No te lo voy a prestar, ¿verdad? Tú debes de tener tu Espíritu de Dios en ti para que hables y te comuniques con el Señor. Los hombres quieren comunicarse con Dios por sus propios medios religiosos, ritos, tradiciones, etcétera, de la carne, pero sin el Espíritu Santo, hermano. No necesitamos intercesores, no necesitamos santos, vírgenes, apóstoles, brujos. No, nuestra comunión con Dios es directa y personal. Y también lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Que Él nos revelará, que el Espíritu, cuando venga el Espíritu Santo, Él lo revelará todas las cosas. ¿Por qué no tenemos una revelación plena, total, completa de Él? ¿Por qué no podemos llegar a tener un entendimiento como ayer les decíamos? Bueno, ya mejor no dio nada. Pero ni nadie, el diablo, ahora termino con esto, ¿saben qué? Que el diablo también es espíritu. ¿No sabían? Que el diablo también es espíritu, pero espíritu de tinieblas. Y él se comunica también con los hombres a través de sus espíritus malignos al hombre. ¿Cómo lo hace? A través de los espíritus del demonio religiosos. Él se comunica con estos hombres religiosos, ¿verdad? Y les da a conocer todas sus mentiras, todo lo que es de él. También a través de los políticos, de los reyes, y de todo tipo de gente religiosa o no religiosa, los ateos y todo el hombre. Satanás se comunica por el espíritu de Satanás en ellos. ¿Me entienden? ¿Se acuerda lo que dice en Efesios 2:1 rápidamente? ¿Cómo se comunica también el demonio? Entonces, por eso dice que analicemos los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. Ya están todos. Ay, el espíritu del profeta me habló y me dijo del apóstol fulano y sutano. Hermano, no hay más que la palabra de Dios. No hay más que comunicación con el Señor, que es a través de su Espíritu, su palabra y de Jesucristo, no de nuevos apóstoles, nuevos profetas. Estos pastores también falsos, hermano, que ni tienen el Espíritu, ni comunican la palabra de Dios. Ritos, tradiciones. Y Él os dio vida cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, fíjese, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién les comunica? El espíritu cochino del diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. A través de los ritos religiosos,
de la política, de la economía, de todos los poderes y todos los sistemas de Satanás, les está comunicando. Ahorita ya que para el 2030 y que para todas esas cochinadas, ¿de quién creen que son? ¿Quién les comunica todas esas cosas? Entiéndanlo. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, porque ellos se comunican haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, qué rico en misericordia, hermano. Dios, qué rico. No es porque nosotros lo mereciéramos, porque el Espíritu de Dios dice que ahora nos anhela celosamente, ¿o no es cierto? El Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Él quiere que estemos más vivos, que tengas más viva. Deja de estar ya viviendo en la carne. Acércate, llénate, dile, Señor, quiero más y más y más y más y más de tu Espíritu Santo. Pero esfuérzate a través de la palabra, de la oración. Y éramos por naturaleza, pero rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecado, nos dio vida, nos dio el Espíritu, juntamente con Cristo. Y 1 Corintios 10:19, para que vea que si Satanás se comunica también con sus hijos a través de la cuestión religiosa, a través de las doctrinas falsas de Satanás, evangélicas, de todas formas, porque cuántas cosas evangélicas que no son de Dios, romanas, budistas, musulmanas. Dice 1 Corintios 10:19. ¿Qué digo? Pues que el ídolo es algo, y no nomás un ídolo de fierro, de madera o de oro, ¿verdad? Sino un ídolo de patas, de dos patas, ¿verdad? Como los hombres tienen ídolos de dos patas, ahí está el papalote, y ahí está fulanito, y ahí están sus falsos apóstoles. ¿A los ídolos es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Fíjese. Y no a Dios, aunque ellos crean, ¿verdad? Y el diablo les incita que a través de esos ídolos, esas religiones falsas, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor, ¿verdad? Entonces, como también Satanás es espíritu y él también se comunica a través de estos sistemas de gobierno religioso y todo lo demás. Y el hombre cree que es Dios y cree que lo está haciendo para Dios. Entonces, con eso me dan cuenta qué importante, ¿verdad? Yo les pido en esta hora, hermanitos, ¿sabe qué? Estábamos pensando también que vamos a dejar un tiempo al final de oración, pero una oración que sea para que tenga principios espirituales, hermano. No me salga ya con cosas. Quiero que me dé el Señor un coche, quiero que me dé una casa. No, hermano, pedid mal y pedís para vuestros deleites. ¿Por qué no pedimos, verdad? Y también la otra semana adelante, si hay algún hermano, una hermana que tiene un testimonio, una acción de gracias, puede pasar al frente, antes ya no hacía, pero que sea breve y verdadero. Porque mire, podemos discernir cuando es un testimonio del mundo, de la carne o de Satanás, y los vamos a sentar. Pero si es de Dios, adelante, porque es para bendición. Entonces, yo digo en esta hora, vamos a pedir, olvídese de sus dolores, ¿verdad? Y de sus olores también. Y pídale a Dios que huela del Espíritu Santo, que ese poder de Dios, porque ahora somos olor grato a Dios, olor a Cristo. Y es el Espíritu de Dios. Y dice que esas oraciones, ahí está en Apocalipsis, las copas que estaban llenas de las oraciones de los santos, subieron a la presencia de Dios como el incienso. ¿A qué olerán esas oraciones que son inspiradas, llenas del Espíritu Santo? Algo hermoso para el Señor. Pero estás pidiendo para la carne. ¿Tú crees que decir, aquí huele fúchila? No, ¿verdad? No, pero cuando pedís para el Espíritu, hermano, las cosas espirituales, Dios se agrada de esas oraciones. Entonces, olvídese de sus peticiones
carnales. Y vamos a orar por esto. Pídale ahí a Dios. ¿Quiere tener usted más del Espíritu Santo, hermano? ¿Sí? Dígale como Elías, ¿verdad? Eliseo. Dame doble porción de tu Espíritu Santo. Dígaselo, si es que quiere. Y si no, pues ya le quiero más de la carnota, pero ya sabe que no le van a dar nada, ¿verdad? Padre, te damos gracias. Párese, hermano, párese. Salga de su acomodidad. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, sabemos que no sabemos pedir como conviene, Padre, pero tú has dicho que tu Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, conforme a tu voluntad y a favor de tu santo, Señor. Gracias porque sabemos que tú siempre estás pidiendo por nosotros para libertarnos, para hacernos partícipes de tu vida, de tu amor, Señor, de tu conocimiento, de tu gracia y aún, Padre mío, de esta gloria tuya que no viene del mundo, sino de tu reino, de tu Espíritu Santo. Padre, pedimos libertad a este pueblo atado por el mundo, por el pecado, por todas las obras de la carne, que todavía solo quiere pedir para ella. Padre, pero tu Espíritu pide para ti, para tu gloria, para tu reino, para un pan de vida, para un pan no de muertos, para un conocimiento de tu palabra, para una vida plena, así como esas vírgenes, Señor, prudentes, que llenaron sus lámparas, Señor, de tu Espíritu, no del mundo ni de las cosas del mundo, sino de tu Espíritu. Pedimos una doble porción de tu Espíritu para esta iglesia. Pedimos para cada hijo tuyo, Padre mío, que tu Espíritu Santo llene sus corazones, que nada ocupe ningún lugar, Señor, del mundo, ni de las cosas, ni los deseos, solamente tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor, por favor, llénanos, pedimos de tu Espíritu Santo para cada hijo tuyo y para cada hija tuya. Gracias, porque ese es el deseo, esa es tu promesa, eso es lo que tú quieres de nosotros, que seamos llenos, que disfrutemos, Señor, no del mundo y ni las cosas del mundo, sino de tu Espíritu, Señor, que podamos disfrutar de tu presencia, que esos frutos tuyos, Señor, sean para ti y que los recibas, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Te damos gracias, que así sea, Padre. Amén. 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 Ay, ya no pidamos por eso, ya oramos.